Esta vez te escribo para contarte algo que me sucedió hace muchos años. Una noche estaba en una esquina del patio del colegio. Eran más o menos las 7, 8 de la noche. Tenía tanto frío porque estaba lloviendo, había llovido todo el día y todavía había bruma. Estaba pensando en eso cuando en ese mismo instante veo que uno de mis estudiantes se acerca hacia mí con 2 cafés en la mano. Siempre me he preguntado si los estudiantes hacen eso solo por compromiso o realmente por algún tipo de cariño que me tenía. Pero él se acercó, Jorge se llamaba, y me entregó uno de los cafés. Y me dijo: ¿qué tal, profe? ¿Cómo ha estado? Jorge tenía en esa época más o menos 30 años y estaba terminando el bachillerato ahí, en el colegio donde yo estaba dando clase de validación en la noche. Entonces empezamos a hablar y empezó a comentarme sobre su esposa, sus hijos, los sueños que tenía en el futuro. En algún momento me hizo el comentario que hace casi todas las personas que están terminando el bachillerato, siendo ya adultos. Y es porque a esa edad hasta ahora estaba terminando su colegio. Hablando de cosas y con algo de timidez, me comentó que siendo muy niño tuvieron que salir del lugar donde vivían con su familia, porque había llegado los paramilitares y era demasiado difícil mantenerse ahí. Salieron para una ciudad intermedia como Cali y ahí tratando de buscar un mejor futuro, tratando de recomponer la familia, pero les fue imposible. De ahí se fueron para Bogotá y en Bogotá, una vez tuvieron algo de estabilidad, trataron de vincularlo al proceso educativo otra vez, pero era muy difícil. Ya tenía, no sé, 14 o 15 años, me decía, y hasta ahora estaba en tercero de primaria, así que nunca pudo acoplarse. Lo que mejor le quedó fue buscar trabajo, empezar a trabajar en lo que le fuese saliendo mientras esperaba que la vida se le fuera dando como viniera. Y solo hasta ahora, después de tanto tiempo, podía terminar el bachillerato, pensando que eso le iba a ayudar para buscar un trabajo mejor. Me mencionaba que pensaba siempre lo que hubiese podido ser de su vida de haber podido terminar el colegio. Dice que no sería vigilante como él es ahora, sino que muy probablemente se hubiese podido inscribir a una universidad, a algún instituto y tendrá algún título. Dice que de ingeniero. Cuando le pregunté de qué tipo de ingeniero sería, me dijo que no sabía, pero que siempre le gustó la ingeniería y las matemáticas. Y lo escuchaba mientras me tomaba ese café, y se le veía tanta ilusión en la cara, pensando tantas cosas distintas de su propia vida. Estábamos en eso, en la charla, el frío. Jorge me estaba contando su vida. Y se acercaron 2 estudiantes, compañeros de Jorge, también a continuar la charla con nosotros. Ser profesor joven siempre me hizo acercarme o tener algo de cercanía con algunos estudiantes. Claro, no duré joven todo el tiempo, pero en esa época era bastante joven. Debía tener, no sé, unos 32 o 33 años. Entonces se acercaron 2 hermanos, Joana y Miguel. Ellos 2 estaban terminando también el bachillerato ahí con Jorge. Me hablaron de muchas cosas, ¿sabes? Empezaron a comentar sobre la vida de Jorge, empezaron a comentar cosas varias. Pero se notaba que Miguel en el fondo algo quería decir. Y entonces él también empezó a contar la historia. Eran muy jóvenes. A esa edad debían tener tal vez entre 16, 17 años. Se deberían estar graduando ese mismo año con los compañeros que estaban en la jornada de la mañana, terminando el 11. Veían una materia conjunta porque el colegio era comercial, es decir, que tenían una materia en donde tenían que hacer unos microemprendimientos y hacían empresas y cosas de estas. Entonces se reunían con sus compañeros a trabajar de cuando en cuando. Y les daba demasiada nostalgia saber que ellos en algún momento habían estudiado con ellos mismos en ese mismo colegio, habían sido compañeros de aula, y verlos ahora, unos estudiando en la mañana y otros en la noche. Todo esto se dio porque en algún momento de desorden de su vida, tanto Miguel como Joana habían preferido una cosa distinta, portarse juiciosos en el colegio, cumplir con sus tareas y hacer lo que era su deber hacer en ese momento.
Hoy en día, tanto tiempo después, a pesar de la nostalgia que les daba ver a sus compañeros y cómo compartían las cosas que hacían, los deberes, el uniforme, pero tenía una visión tan distinta del mundo y de todo lo que les rodeaba, de cómo era la vida para ellos. Estos 3 o 4 años que habían estado sin estudiar les había hecho valorar mucho la educación. Y a veces veían con risa a sus compañeros sintiendo tedio por tener que ir al colegio, aunque ellos mismos les daba mucho tedio el colegio, aunque fuera en la noche. Pero sobre todo se notaba la distancia tan enorme que había entre la actitud de sus compañeros y la de ellos. Ellos se veían mucho más adultos, su comportamiento, lo que pensaban y la manera que se habían acercado al mundo y a la vida. Era muy, muy distinto. El timbre sonó y como siempre tuvimos que volver al aula, tanto ellos como yo. La noche seguía fría, pasaron 2, 3 horas más de dictar clase y salí como siempre hacia la casa. Estaba caminando, pensando en esas historias, ¿sabes? En lo que me acababan de contar, en lo que escuché, con Jorge, Miguel y Joana en la cabeza todavía. Y recordé el caso de un estudiante que en ese momento tenía mientras dictaba clase en el mismo colegio de la mañana. Sebastián tenía en esa época más o menos 13 o 14 años y cursaba grado octavo en el colegio. Estaba harto del estudio, decía que no quería estudiar más. Y sus papás, que eran de origen campesino, le habían amenazado que si se tiraba el año, no le iban a dar más estudio. Lo curioso de todo es que Sebastián, a pesar de tener sentimientos encontrados con el tema, claro, ya sabes, el perder el estudio, no volver al colegio, etc., pero en realidad le gustaba mucho más esa idea que el continuar, ¿sabes? A él en realidad le iba un poco mal en el colegio. No es que pasara todas las materias con altas calificaciones, pero en general en las materias le iba bien. Y le iba bien a pesar de que él no entregaba trabajos, porque no se esforzaba para nada, ¿sabes? Porque él quería que le fuera mal. Entonces no entregaba trabajos, no hacía tareas nunca, sin embargo le iba bien porque era muy, muy participativo, porque todo el tiempo estaba pensando, estaba disfrutando realmente lo que era estudiar. Lo curioso es que no lo hacía conscientemente porque él siempre pensaba en lo que había fuera del colegio, en la vida, en estar afuera, en salir, en el taller, en su papá, en todo lo que sucedía fuera de la escuela. A él no le gustaba casi estar en la escuela, ¿sabes? Por eso era que hacía lo necesario para no tener que estar ahí. Sin embargo, te reitero, siempre, siempre le fue demasiado bien. El punto es que él se aburría enormemente dentro del colegio y hubiese preferido 1000 veces estar afuera. Y sentía que el colegio era lo que le impedía hacer lo que él en realidad quería hacer. En esa época, los demás profesores y yo hacíamos un esfuerzo grande porque él no se tirara al año, porque sentíamos que tenía mucho potencial. Sin embargo, yo me preguntaba si la mejor manera de explotar ese potencial era en el colegio y en esas clases. Esa noche llegué a la casa, cené, prendí radio. En esa época todavía escuchábamos muchísimo el radio. Y tenía tan en la cabeza todo esto, ¿sabes? Todas estas historias que me habían contado. A Jorge, a Miguel, a Joana, a Sebastián. Todas estas historias que están alrededor siempre de todos, pero que a veces uno no capta y no ve. El punto es que empecé a acordarme con la ingenuidad con la que Jorge consideraba que el hecho de haberse graduado del colegio le hubiese cambiado la vida totalmente, que hoy en día sería un doctor, que todo sería muy distinto, mitificando el hecho mismo de tener un título de bachiller, que ya en esa época de poco servía. Y lo comparé con la cantidad de jóvenes que conozco, o que conocía en esa época, que se habían graduado, que tenían su título de bachiller y que sin embargo la vida no les había cambiado sustancialmente. Que ellos mismos cuestionaban: ¿y de qué me sirve este título? ¿De qué me ha servido? Pensé también en Miguel, pensé en Joana y en
cómo su personalidad era tan distinta a la de sus compañeros, cómo se notaba que académicamente les faltaban muchos saberes, muchos conocimientos, pero habían aprendido tanto y habían crecido tanto en otros ámbitos en los que sus compañeros no se habían logrado desarrollar, porque en el colegio eso no se ve. Y finalmente pensaba en Sebastián, en qué debía suceder con él, qué podía pasar con él, qué sería de su vida, qué era más conveniente, que se quedara, que se fuera. Claro, el análisis más rápido dice que obviamente debía continuar en el colegio, que el derecho a la educación, que no se le podía negar la educación, qué futuro podría tener ser un vigilante como Jorge, si es que ser un vigilante está mal. Pero, ¿y no existen otras alternativas? ¿No existen otros caminos, otras maneras de ser y de hacer? ¿No podría existir otra manera de educarse fuera del colegio, fuera de la escuela? Que el mundo mismo pudiera ser la escuela. No sé. Por ahora te dejo esto hasta aquí. No te preocupes, que vas a recibir muchas más cartas mías. Así que tiempo es lo que tenemos para hablar.